Pues muchas gracias. Gracias por la invitación para estar entre vosotros el día de hoy. Soy Andrés Reed y tengo el privilegio de servir como director de la Escuela Evangélica de Teología que os pertenece. A veces las iglesias de la Federación de Iglesias no os dais cuenta lo que es vuestro. Entonces la Escuela de Teología, aunque estamos abiertos a que puedan estudiar con nosotros y enseñar con nosotros personas de diferentes iglesias evangélicas, no obstante pertenecemos, rendimos cuentas a las iglesias que conforman esta familia de iglesias. Y entonces, pues lo primero que quiero deciros en esta mañana es gracias. Gracias por ser parte de esta familia de iglesias, gracias por también aportar económicamente y una pequeña parte de esa contribución anual que hacéis a la Federación de Iglesias van a diferentes proyectos. Una se ha nombrado en esta mañana ese fondo de ayuda a pastores, pero una pequeña parte también viene directamente a la escuela. Entonces, gracias por ayudarnos a hacer nuestra tarea. Como visteis en el vídeo, actualmente en nuestro programa principal online de grado hay más de 50 estudiantes estudiando. Hay varias personas de esta iglesia que han hecho algunas asignaturas con nosotros y hay también otros programas. Antes de comenzar el culto, Benjamín me decía, di algo de la escuela. Bueno, si me lo permitís, saco pecho en esta mañana el que vuestro pastor esté predicando justamente en Vilanova. Allí está sirviendo ahora como nuevo pastor, uno de los dos que ha hecho el programa dual de nuestra escuela. Y alguien me mencionaba que conocía a otro anciano en nuestra iglesia, Rubén García, y él dice, hombre, la estadística es muy buena. En Fieide tenemos 100 lugares donde esta mañana se está adorando a Cristo, 75 más o menos iglesias establecidas y 25 puntos de misión, pero solo tenemos 21 pastores a tiempo completo nacionales sostenidas por sus iglesias. De esos 21, 2 son graduados del programa dual de la escuela. Después de 2 años, ya un 10% de los pastores a tiempo completo de la FIEIDE son graduados de este programa. Damos gracias a Dios por otras escuelas bíblicas, por otros seminarios, y nuestro llamado sobre todo es aportar formación rigurosa, pero flexible, a distancia, para que los estudiantes se puedan formar en muchos contextos diversos. Si queréis saber más, pues a la salida hay algunos folletos con los programas actuales de la escuela y agradecemos vuestras oraciones porque siempre tenemos proyectos enormes, estamos rediseñando la escuela, estamos buscando a la larga, es un camino largo a recorrer, pero pensamos en la acreditación oficial externa. Y tenemos pocos recursos administrativos de infraestructura. Actualmente una de las secretarias, Tabita, está de baja médica, ha pasado por una intervención muy importante hace poco. Y también tenemos la carencia de la administración en la economía. Hay la falta no solamente en la escuela, sino en toda la federación de la figura de tesorero o tesorera. Y esto es una necesidad muy importante y agradecemos vuestras oraciones. Pero vamos a abrir la Biblia y vamos a hacerlo para leer un trozo que encontramos en Isaías capítulo 42, porque se me ha invitado en esta mañana a que podamos juntos hablar de esta cuestión que ya habéis proyectado en la pantalla. ¿No es el cristianismo una filosofía más? Es una pregunta muy importante y muy actual en el mundo en el que vivimos, pero no solamente ahora, sino espero que pronto podamos ver que es una pregunta que siempre, a lo largo de toda la historia, es una pregunta importante y a la que se puede dar una respuesta. Vamos a leer entonces en Isaías capítulo 42 y vamos a leer desde el versículo 1 al 9. Yo en esta mañana os lo voy a leer en la traducción Nueva Versión Internacional. Dice así. Este es mi siervo, a quien sostengo, mi escogido, en quien me deleito. Sobre él he puesto mi espíritu y llevará justicia a las naciones. No clamará, ni gritará,
ni alzará su voz por las calles. No acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que apenas arde. Con fidelidad hará justicia. No vacilará ni se desanimará hasta implantar la justicia en la tierra, y las costas lejanas esperan su ley. Así dice Dios, el Señor, el que creó y desplegó los cielos, el que extendió la tierra y todo lo que ella produce, el que da aliento al pueblo que la habita y vida a los que en ella se mueven. Yo, el Señor, te he llamado en justicia, te he tomado de la mano, yo te formé, yo te constituí como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para abrir los ojos de los ciegos, para librar de la cárcel a los presos y del calabozo a los que habitan en tinieblas. Yo soy el Señor, ese es mi nombre. No entrego a otros mi gloria, ni mi alabanza a los ídolos. Las cosas pasadas se han cumplido y ahora anuncio cosas nuevas. Las anuncio antes que sucedan. Vamos a detenernos a pedir la ayuda de Dios. Oh Dios, tú dices en este libro que existes, que estás presente y que hablas. Entonces te pedimos que cumplas con esto y que ahora, al pensar juntos sobre estas palabras, tú hagas ocurrir ese hecho sobrenatural de que podamos escuchar dos voces y que podamos escuchar en nuestras mentes y corazones lo que el Dios que existe, el Dios que ha creado el universo, quiere decirnos a cada uno de forma individual. Somos conscientes de que estamos pidiendo que ocurra algo sobrenatural, pero pedimos que sea así, en nombre de Cristo. Amén. Bien, hemos dicho ya de entrada que estamos en un mundo en el que es necesario plantear la pregunta si el cristianismo es solamente otra filosofía más, porque vivimos en un mundo azotado primero por la pandemia, después por la guerra en Ucrania, después tenemos la subida de precios. Habéis mencionado ya en esta mañana varios de estos temas cuando se os pedía que podía ser una buena noticia hace unos minutos. Pues veremos en las noticias hoy cómo se interpreta lo logrado en el COP, ahí en Egipto, si al final se ha logrado algo que realmente vale la pena o no en cuanto a la protección del medio ambiente. Pero quizás tú tengas la sensación de que el problema no va por ahí. ¿Qué interés tiene hablar de una filosofía que pueda comentar temas así universales, sino que la situación tuya es personal? Nos dice la Cruz Roja que actualmente en España, entre los jóvenes de entre 18 y 29 años, un 80% de los jóvenes decís que padecéis, que pasáis por la soledad. Esto es una mezcla de diferentes factores que está produciendo eso en la sociedad actual. Pero ante ese trasfondo, ¿tiene sentido hablar del cristianismo? ¿Tiene sentido siquiera plantearnos esta pregunta? Porque ya vivimos en un mundo tan plural donde por las redes sociales y las noticias nos enteramos de tantas culturas, tantos países, tantas filosofías, tantas religiones, un mundo tan plural. ¿Realmente podemos pensar que pueda existir algo como una verdad que tenga validez a nivel universal en todos estos contextos? Porque realmente casi es peor, ¿no? Los que piensan que tienen toda la verdad son personas peligrosas, personas que muchas veces persiguen a otros que no piensan igual. Tenemos un ejemplo en las noticias muy llamativo. Hace unas semanas, el 25 de septiembre, el arzobispo Kirill en Moscú, es la autoridad máxima de la Iglesia Ortodoxa,
predicó un mensaje donde, citando textualmente, él dijo que los soldados rusos nuevos reclutados, que cualquiera que se sacrifique a sí mismo, son sus palabras, en la guerra, tal sacrificio le limpia de todo pecado. Bueno, ya podemos pensar esta fusión de convencimiento de superioridad moral universal fusionado con el nacionalismo político, ¿a qué barbaridades nos lleva? En España hemos sufrido demasiados años, ¿verdad? La imposición del pensamiento único. Todo el mundo tenía que acatar. No sé si vieron el programa que salió en el canal 33 la semana pasada, todavía está colgado en la app de A la Carta, Protestants, la historia silenciada, y recoge testimonios de aquellos que sufrieron por pensar de forma diferente. Pero siempre ha habido otra tradición en España y en Cataluña. La Biblia se tradujo al catalán al menos en el año 1287, la Biblia que ahora decimos de Montjuïc. Ramon Llull, una figura enorme en la historia. Al siglo siguiente, en los años 1300, protestó contra esta idea de que la Iglesia debía salir en las cruzadas, conquistando por la fuerza a aquellos que tuvieran posturas diferentes. Él escribió bastante sobre el amor, tiene frases realmente bellas. Esta es una. Amor es aquello que a los libres hace siervos y a los siervos los libera. Y él defendió que había que ir al mundo musulmán, pero no con la espada, que había que ir solamente con las palabras y con actos de amor. Y él murió probablemente en Argelia, yendo a compartir con otros el amor de Cristo. Bueno, te agradezco entonces unos minutos para ver si acaso hay intereses que no han querido que supiéramos cuál es el verdadero mensaje del cristianismo. Y si nos estás escuchando online o viendo este vídeo, donde quiera que estés, es una pregunta importante, porque el mensaje del cristianismo no es una filosofía. La Biblia es un libro antiguo, pero enormemente relevante. Y sé que eso para los jóvenes os choca, porque el móvil que yo tengo ya pronto pues no servirá, porque el más novedoso que haya salido tiene funcionalidad, memoria y capacidad que el del año pasado no tiene. Y sí, no me atrevo a decir, ¿alguien todavía tiene un móvil de más de 5 años y todavía le funciona? ¿No? En ese campo es evidente que lo más nuevo es mejor. Pero este verano estuve hablando con un técnico que instala bombas de piscina y él estaba cambiando una que llevaba funcionando a diario 35 años. Y me dijo, ya no se pueden encontrar así. La mejor que yo instalo ahora, si hay suerte, durará 10 años. No siempre lo más antiguo es peor. Y las palabras que hemos leído en esta mañana de Isaías 42 están escritas a unas personas hebreas que se encuentran en un mundo muy plural. Están fuera de su país, están rodeados de otras culturas, de otros pueblos con otras creencias. ¿Por qué debieran pensar que su Dios es el Dios real, el único Dios? De hecho, el libro de Isaías en gran parte lucha con este tema. La realidad de este Dios cuando hay un menú tan amplio para escoger. Pero además era un pueblo que había experimentado las consecuencias de una guerra muy cruel. Una guerra en la que no se hacía ninguna diferenciación entre soldados y civiles. Nos parece horrible lo que está ocurriendo en Ucrania por este motivo, pero es lo que habían vivido ellos y como pueblo conquistado fueron llevados al exilio y estaban a miles de kilómetros de su tierra y se sentían profundamente desplazados. Yo creo que muchos nos podemos identificar con ese sentimiento en el mundo actual. Como que no estamos donde tendríamos que estar. Estamos lejos de nuestra gente. No estoy con aquellos con los que tendría que estar.
mi vida no está siendo la que debería ser. Y ese sentimiento lo encontramos muy marcadamente en esta parte de la Biblia, en Isaías, concretamente en el capítulo 42. Pues lo primero que encontramos en esas frases es que el mensaje central no es una filosofía, ni siquiera es una religión, sino que es una persona. Cuando empezamos a leer la Biblia encontramos que es una gran historia que está hablando constantemente acerca de una persona. Primero viene una gran fase anterior a su nacimiento y su vida, y después todas las consecuencias que fluyen de su vida. Pero está centrada en una persona. Y en la segunda parte de la Biblia, en el Nuevo Testamento, se citan estas frases en el día que se bautizó Jesús. Entonces, el personaje al que se refiere este pasaje es de Jesús de Nazaret, el Cristo, que significa el Mesías. Ahora, ¿qué tiene de especial esta persona? ¿Por qué se habla constantemente de él? Sadhu Sundar Singh vivió hace unos 100 años en el norte de lo que hoy es India. Él era de trasfondo sikh, su familia y su pueblo, este era su trasfondo religioso, pero en su adolescencia él también escuchó acerca de Cristo. Tuvo una crisis, con 16 años había planificado quitarse su vida al día siguiente, pero durante la noche él clamó: Dios, si tú existes, necesito sentirte. Y él tuvo una experiencia esa noche que le cambió la dirección de su vida, y él conoció a Cristo y le siguió el resto de su vida. Adoptó como estilo de vida, como veis en esta foto, el vestirse como un gurú. Esta vestimenta amarilla marcaba a aquellos que peregrinaban de aldea en aldea como manera de acercarse al pueblo y hablar de Dios. Y él peregrinó por lo que hoy es Afganistán, Pakistán, Tibet y el norte de India. Siempre fue perseguido por musulmanes, por hindúes, por budistas. Y un día él tuvo un encuentro con alguien de su propio trasfondo, sikh. Y le preguntó: ¿pero por qué ahora tú sigues a Jesús? ¿Por qué te has convertido al cristianismo? ¿Qué has encontrado en el cristianismo que no pudieras haber encontrado en tu propio trasfondo? Es otra manera de plantear la misma pregunta al que estamos atendiendo esta mañana. No es meramente una filosofía más el cristianismo. Y Sadhu Sundar Singh contestó con esta frase: lo que yo encontré fue a Cristo mismo. El hombre dijo: no me has entendido, no es mi pregunta, yo te estoy preguntando qué doctrina, qué ética, qué enseñanza has encontrado en el cristianismo que no podrías haber encontrado en otro trasfondo religioso. Y él le volvió a contestar: el que no está entendiendo eres tú. Lo que yo he encontrado no es una filosofía, no es una ética, no es una enseñanza, es una persona. Yo he encontrado a Jesucristo y él vale la pena. Esta es la clave. La Biblia nos presenta una persona que además ofrece al mundo justicia. Esto es un anhelo universal. Está allí, si estáis siguiéndolo en la Biblia, veréis que dice que Él va a traer justicia a todo el mundo, a las naciones en el versículo 1, a la tierra en el versículo 4. No tarda mucho si vamos paseando de lunes a viernes y paseamos en la calle por delante del patio de algún colegio. Os aseguro que no tardará mucho tiempo hasta que no escuchemos: ¡no es justo! Esto es muy curioso, porque que yo sepa, en el temario no viene clase de justicia, ¿no? Ni los padres tenemos que sentar a nuestros hijos y: hijo, yo sé que no lo entiendes, pero cuando ocurre esto, esto es justicia. Cuando ocurre esto, esto es injusticia. No. De forma instintiva de nuestros corazones, los niños sienten, perciben cuando esto es justo y esto no es justo. ¿No es así? Es un anhelo universal.
Fue muy interesante para mí leer esta pequeña entrevista que se citó, fue de un programa televisivo que se hizo con Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, y sus palabras me parecen muy interesantes, no? L'activisme és per a mi font de felicitat absoluta. Em realitzo com a persona. Aprenc moltíssim, creixo. Per egoisme pur faig activisme social, ¿no? O sea, por egoísmo me involucro en el activismo social. Bueno, tiene su lado muy bonito esto, ¿no? Que tengamos una persona que dice que disfruta más luchando contra la injusticia, ¿no? Otros políticos disfrutan inflando sus cuentas en Suiza, ¿no? Entonces, bueno, al menos esto realmente hay que valorarlo. Ahora, lo único que aquí, el problema que ocurre es, ¿qué hacemos cuando nos encontramos con otra persona a quien el activismo social no le entusiasme? ¿Renunciamos entonces? Porque si yo creo que aquello por lo que estoy luchando es justo y actuar contra la injusticia, yo quiero involucrar a los demás. No puede ser únicamente porque lo disfruto. La justicia es una anhelación, una aspiración universal, pero es un problema universal, porque no nos ponemos de acuerdo en qué es la justicia. Y entonces, ¿qué haremos? ¿Cómo reaccionaremos? Hemos tenido muchos a lo largo de la historia que han prometido traer un sistema más justo, un mundo más justo. Pero cuando los otros no han estado dispuestos a realizarlo, entonces, ¿qué haremos? Pues tenemos reacciones diversas. Este personaje, esta persona que se nos es presentada en estas páginas, reacciona con gracia. Él va a conseguir su proyecto, pero sin alzar su voz, sin gritar, sin obligar a otros, ni usar la violencia. Pensemos en otros que han prometido la justicia universal, la Pax Romana. Una vez que estabas dentro del imperio, pues había una cierta paz política, pero primero era necesario que te conquistaran a fuego y espada. O Napoleón, un sistema jurídico que ha dejado rastro en los sistemas jurídicos de toda Europa. Pero antes, o el califato islámico, o Lenin. Esta es su cita. Para hacer tortilla hay que romper los huevos. Si es necesario, habrá violencia para conseguir la justicia. Pero esta persona, la persona de Jesús, no. Y fijaros dos metáforas tan curiosas que se utilizan en este pasaje. Dice, a la caña cascada no la partirá. En aquellos tiempos, cuando iban caminando, era muy normal pues cogerse pues una caña para apoyarse mientras ibas caminando. Pero claro, si está partida, te puede atravesar la mano. En vez de ayudarte, te deja con una herida. Normalmente, si se empieza a cascar, pues claro, lo partes para acordarte, no coger esa otra vez y la tiras, ¿no? Pero esta persona no parte las cañas cascadas. Y enseguida creo que vamos entendiendo, porque todos nosotros nos sentimos cascados por lo que la gente nos ha hecho, por las circunstancias que hemos vivido, a veces por nuestros propios errores, que ojalá pudiéramos volver atrás y retraer esas palabras y nos sentimos cascados. Y Jesús dice, yo no te desecho, tú me vales. O la mecha, la otra metáfora que vemos aquí, que humea. Cuando tú tenías una vela en la casa que estaba humeando, en vez de alumbrar, lo que hacía era molestar. El humo se te metía en los ojos. Muchas veces nosotros, la llama de la esperanza en nuestra vida también está muy endeble. Y Jesús dice, yo lo avivo. Yo no lo apago, yo lo avivo. Esta es la persona
que la Biblia nos presenta. Alguien que va a traer justicia a todas las culturas de todo el mundo, pero lo va a hacer con gracia. Lo va a hacer además con fidelidad. Es una palabra que se puede traducir o verdad o fidelidad, según la traducción que mires. Porque la verdad en la Biblia tiene que ver no solamente con lo que creemos, sino con quién somos. ¿Tú crees en los líderes políticos? ¿Te fías de ellos? Saldrá el titular, gran acuerdo para salvar el planeta, ¿no? ¿Te fías? ¿Te fías de los líderes religiosos? Cuando vivimos en tiempos que cada 2 por 3 hay otro escándalo de abusos, personas que tendrían que haber estado protegiendo a otros se han vuelto los que han cometido barbaridades. Pero de Jesús sí que nos podemos fiar. Solo hay que leer cómo fue su vida. Él fue diferente a los demás. Él trató a las mujeres bien, lo que era impensable en ese tiempo y esa cultura. Abrazó a los leprosos. Todo el mundo se echaba atrás. Él los abrazó. Jugó con los niños. Se asoció con gente que los religiosos pues, tenían pues, colgada el cartel, no apto para todos los públicos. Y Jesús se sentaba con ellos y cenaba con ellos. Fue diferente en su muerte. Su verdugo, el centurión romano, que había ejecutado a vete a saber cuántos crucificados a lo largo de su carrera militar, viendo cómo murió este aparente criminal reo en esta cruz, dijo, no he visto nada así. Este me parece que era el Hijo de Dios. Pero lo que es más diferente en cuanto a Jesús es que la Biblia dice que resucitó de los muertos, y no de forma etérea como un fantasma, no. Su corazón empezó a bombear otra vez, sus pulmones se llenaron de aire, las neuronas empezaron a transmitir impulsos eléctricos, se levantó, caminó, conversó, cenó. Con Lenin no se puede hablar hoy, ni con Mahoma, ni con el que haya propuesto ninguna otra filosofía en la historia del mundo, pero con Jesús se puede hablar hoy, se le puede conocer. Y las personas que mayormente componen esta iglesia lo que tienen en común es esto. Pueden venir de muchas culturas diferentes, de muchos trasfondos diferentes, pero han conocido de forma personal a Jesús. Se dice en este pasaje que todo el mundo, hasta las costas lejanas, tienen esperanza en Él. Pero ¿cómo es posible reconciliar todas las aspiraciones de todas las naciones? Porque siempre están contrapuestas, ¿no? Lo que Rusia quiere, pues resulta que está contrapuesto, o al menos los mandatarios, con lo que en Ucrania se quería. Cuando se conoce a Cristo, no perdemos nuestra cultura, pero se vuelve bella. Cuando un marroquí conoce a Jesús, no se vuelve menos marroquí, le sigue gustando el cuscús, ¿no? Cuando un catalán conoce a Cristo, sigue siendo culé, perdóname. Alguno habrá que le guste otro club de fútbol o casteller, ¿no? Un chino seguirá comiendo con palillos en vez de tenedor. Pero las partes ásperas, enfrentadas de estas culturas desvanecen. Y lo bello de cada cultura se alumbra. Cuando nuestros niños eran pequeñitos, teníamos una lamparita de noche, de estos de espantamiedos, para ayudarles a dormir por la noche. Y dentro, habréis visto muchos este tipo de cosas, una bombilla y una pantallita que gira en torno, con dibujitos de colores, ¿no?, bonitos. Aquí un ciervo y aquí un conejito y no sé qué, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Según gire o lo mires de un lado a otro, ves diferentes colores, pero dentro está la misma luz. Esto es lo que ocurre cuando conocemos a Jesús, y sería curioso saber cuántos países hay representados aquí. Encaja con nuestra cultura. El cristianismo
se puede traducir y exportar y llevar a todas las culturas del mundo porque Cristo se le puede conocer en todas las culturas del mundo. Lo que tú y yo necesitamos no es la iglesia, no es la religión, no es una filosofía, sino Cristo mismo. Y tenemos que decir que tú y yo no tenemos toda la verdad. Pero Jesús dijo de sí mismo ser la encarnación de la verdad. Y hay una falacia en pensar que si yo no puedo verlo todo, no existe. A ver. Yo no tengo toda la verdad. Pero eso no significa que no exista. Desde mi casa se ve apenas un poquito Barcelona a la distancia, pero no significa que el resto de la ciudad no exista. ¿Por qué pensar que si yo no tengo toda la verdad es que la verdad no exista? Cristo dijo serlo y además se le puede conocer en todas las culturas del mundo. Vuelvo a coger palabras de este hombre indio, Sadhu Sundar Singh, y él dijo, una de las pruebas prácticas del cristianismo es que en todas las épocas y naciones y a toda clase y condición de personas ha traído paz a sus corazones y ha satisfecho los anhelos de sus almas. Pero aparte de él mismo y cómo es él, este pasaje de la Biblia presenta una serie de evidencias que podemos considerar, porque Dios no te pide que creas como un salto al vacío. Esto es un error. No debemos usar frases así. No, no, no. La Biblia nos da evidencias que podemos sopesar y en base a ellas tomar decisiones bien fundamentadas. Dios no es una fórmula que se pueda calcular en la pantalla, pero no te pide creer sin evidencias. Te da la evidencia principal de la persona de Jesús, cómo es Él. Pero además hay muchas más, y en este pasaje hay 5. Primero, Dios te ofrece que tú puedas mirar un mundo ahí fuera con toda su belleza. La Biblia dice, creada por Él, y que encaja con quién eres tú. En el versículo 5 se nos dice que Dios ha creado el mundo que está ahí fuera, pero también es el que nos da el aliento cada vez que respiramos. Hay una conexión íntima entre tú y tu Creador. Cuando yo te muestro esta imagen, me pregunto qué sientes. Es una foto que fue votada, una de las más, no sé qué premio le pusieron hace 3 años exactamente, pero una de las más reconocidas hace 3 años. Cuando vemos a un cangrejo atrapado en un vaso de plástico en el océano, creo que la mayoría de nosotros, espero que todos, sentimos cierta rabia, cierta frustración, cierta tristeza. Esto no debería ocurrir. Pero eso es una reacción muy extraña. Si solo somos producto del azar, si solo somos animales y nuestros pensamientos y nuestras emociones son solamente productos de sustancias químicas que están circulando en nuestra sangre, ¿por qué esta extraña sensación de que el mundo tendría que ser diferente a como es? ¿De dónde viene eso? La Biblia dice que eso que está surgiendo de tu corazón es evidencia de que el mundo no es como fue. Tú estás detectando una diferencia entre cómo fue creado el mundo, en su belleza y su orden, y el caos que hemos producido los seres humanos. Por eso nos pesa, nos frustra, nos daña, nos causa dolor en nuestro corazón comprobar lo que está ocurriendo en el mundo ahí fuera. En tu propio corazón, tú tienes la contestación a esta pregunta. Tú sabes que no podemos vivir sin creer en la necesidad de un mundo más justo, porque sale de tu propio corazón. Presta atención al mundo ahí fuera y a tu propio corazón. Pero mira lo que ha hecho Jesús. En este pasaje, Dios le habla a Cristo y le dice que le ha puesto como pacto para el pueblo.
Se necesitaba un pacto, se necesitaba un nuevo acuerdo. De hecho, lo hemos visualizado con pan y vino en esta mañana. Pero este pacto, ¿por qué era necesario? ¿Por qué se necesitaba un nuevo puente entre Dios y la humanidad? Nos lo ha comentado Alba cuando hablaba de estar con esos niños y decir, Dios tiene una buena noticia, pero responde a una mala noticia. Hay una cura para esta enfermedad, pero estamos enfermos. Y Cristo vino para ser ese puente, para ser ese pacto. Él vivió nuestra vida. Una vida humana perfecta, murió una muerte humana en nuestro lugar para liberarnos a nosotros. Este es el pacto. Él muere por nosotros. No sé si habéis visto el nombre de este hombre. Mi francés es horrible, entonces no voy ni siquiera a meter la pata intentando pronunciar su nombre. Pero teniente coronel en la gendarmería francesa, en la policía francesa, y en el año 2018, el 24 de marzo, se produjo un atentado terrorista y en el sur de Francia entró un terrorista del Estado Islámico y mató a varias personas y cogió a las otras rehenes que estaban, pues como uno que va a Mercadona, va a Lidl, casualidad, ese día estaban dentro y este hombre entró. La policía cercó el supermercado y uno a uno iba liberando a todos hasta que quedó una cajera. Y este hombre le hablaba al terrorista y al final, por conseguir que soltara a esta mujer, él le dijo, yo me ofrezco. Si tú la dejas salir a ella, yo entraré al supermercado, yo seré el rehén. Y se produjo este intercambio, la mujer salió, pero al poco tiempo el terrorista le mató, pegándole 4 tiros. Él dio su vida, la mujer sigue viva. El intercambio, el pacto, yo doy mi vida para que ella pueda vivir. Pero la gran diferencia con Jesús es que Él resucitó de los muertos. Él no sigue muerto. Él tiene el poder para traer luz a las naciones y para liberar a los presos. Eso es lo que viene en ese pasaje. Lo hizo de forma literal con los hebreos que estaban en el exilio en Babilonia en el año 587, cuando después de 70 años volvieron a Jerusalén. Pero lo sigue haciendo de muchas maneras, trayendo luz a la oscuridad y trayendo libertad a los presos. Este abrazo se hizo viral también hace ahora 3 años, en el 2019. Estaba en las noticias de nuevo la semana pasada, meramente porque la Corte Suprema de Estados Unidos ha rechazado tomar cartas en el asunto. ¿Qué pasó? La mujer de espaldas se llama Amber Gauger, policía. Ella volvía del trabajo un día y cuando iba conduciendo recibió una llamada telefónica de su amante. Ella estaba teniendo una relación extramatrimonial con otro oficial casado y él la llamó mientras ella conducía, después de estar trabajando muchas horas ese día, para decirle a ella que él estaba cortando la relación. Ella llegó a donde ella vivía, un bloque de pisos, que debió ser un bloque grande, supongo, porque el parking estaba contiguo al lado, en pisos. Y cada piso o cada pasillo de pisos tenía al lado las plazas de parking que les tocaba a esos pisos. ¿Qué pasó? Que ella, tan revolucionada por esa llamada telefónica, tan cansada del trabajo, tan furiosa, se pasó de piso. Y ella aparcó, no sé si su piso era la planta 3, aparcó en la planta 4. Salió de su coche, fue caminando por el pasillo fuera de los pisos. Cuando llegó a la puerta estaba entreabierta y ve que estaba sentado en el sofá un joven negro comiéndose un helado en el sofá. Ella pensó que era un ladrón que había entrado en su casa. No era su casa, era el piso de arriba. Y ahí entró, sacó el arma y le pegó 2 tiros y le mató.
Este abrazo se produjo cuando en el tribunal ella pues fue procesada por homicidio. La cosa estaba clarísima, no había vuelta de hoja, estaba todo súper claro. Y ella está cumpliendo condena de 10 años en la cárcel. Pero este es el hermano del joven asesinado. Se ve en la justicia norteamericana, no sé los detalles de cómo funciona, pero cuando ya está listo para sentencia, parece ser que la magistrada dio la palabra a la familia, unas últimas palabras que quisieran decir. Y él, en nombre de la familia, se dirigió a ella y le dijo, no hay palabras para descubrir lo que tú hiciste ese día. Su hermano, de 24 años, nunca había tenido un problema con nadie en la vida. Él estaba sentado en su casa, en su sofá, viendo la tele, comiéndose un helado. Y entró en su casa una mujer que sin excusa alguna le mató. No hay palabras para describir la injusticia de lo que ella hizo. Pero somos cristianos y sabemos que Dios nos ha perdonado a nosotros. Por lo tanto, aunque vemos tendrás que cumplir con la pena que la justicia establezca, pero queremos que tú sepas que no te guardamos rencor personal nosotros. Nosotros te perdonamos. Y él pidió permiso para acercarse a ella y darle este abrazo. Esto es el poder liberador. Seamos negros, blancos, hombres, mujeres, niños, mayores, el poder de Cristo nos puede transformar para que podamos expresar a otros lo que de otra manera sería imposible de expresar. Esto es lo que hace Jesús. Míralo en la vida de otras personas. Míralo, sobre todo, toda la evidencia que te viene recogida en las palabras de Dios en la Biblia. Porque no se te pide que tú llegues a una conclusión sin evidencia. La Biblia dice que Dios nos habla de fuera de nuestro mundo, fuera de nuestra historia, pero en palabras que nosotros podemos entender. Esto es la Biblia. Es la gran historia acerca de esta persona que vino para traer luz a nuestra oscuridad y poder transformador, liberador a los que hemos estado toda la vida encadenados. Porque nuestra esclavitud no es ser llevados a Babilonia, al exilio después de una guerra. Nuestra esclavitud es peor. Porque nosotros somos esclavos a nosotros mismos. ¿A dónde te vas a escapar? Si tu esclavitud es ser esclavo a ti misma o a ti mismo. Vayas donde vayas, esto te lo vas a llevar contigo mismo. Pero en esta mañana se te ofrece y se te invita a observar las palabras de Dios en la Biblia que te ofrecen luz y poder liberador. Y mira la historia, porque tienes evidencias. En la última frase del pasaje que hemos leído, Dios dijo, yo dije antes lo que iba a hacer. Dios predijo el exilio a Babilonia, Dios predijo la vuelta del exilio, Dios predijo la llegada del Mesías, Dios predijo la muerte del Mesías y Dios predijo la resurrección. Y quedan cosas todavía, porque va a volver. Tu historia encaja con esta gran historia. Tu vida tiene sentido. No dejes que nadie nunca te diga que tú no vales o que tu vida no tiene sentido. Porque Dios ha insertado tu historia en su gran historia. El cristianismo no es una filosofía más, porque no es una filosofía. No pretende serlo. No pretende ser una religión, ni una ética, ni una enseñanza, ni una filosofía meramente. La Biblia nos presenta la persona que está en el centro del universo, la persona que está en el centro de todas las historias y que te invita a ti a encontrar en relación con Él la clave y el sentido de tu propia vida.
Que Dios te ayude a encontrarle a Él.